7, verso 32. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Los fariseos oyeron a la gente que murmuraban de él estas cosas, y los principales sacerdotes y los fariseos enviaron alguaciles para que le prendiesen. Entonces Jesús dijo: todavía un poco de tiempo estaré con vosotros, e iré al que me envió. Me buscaréis y no me hallaréis, y a donde yo estaré, vosotros no podréis venir. Verso 35. Entonces los judíos dijeron entre sí: ¿a dónde se irá este que no le hallaremos? ¿Se irá a los dispersos entre los griegos y enseñará a los griegos? ¿Qué significa esto que dijo: me buscaréis y no me hallaréis? ¿Y a dónde yo estaré, vosotros no podéis venir? Amén. Hasta ahí la palabra de nuestro Dios. Oremos. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, en esta noche, mi Dios, conforme a tu misericordia, Padre Celestial, venimos ante ti para poder, Dios mío, recibir de tu infinito amor y también de tu infinita misericordia. Padre Celestial, sénos propicio en esta noche, y conforme a la multitud de tus piedades, Señor, ministra nuestras vidas. Hemos venido hambrientos y sedientos de ti, mi Señor, y necesitamos de parte tuya, mi Dios, que con misericordia, Padre, Señor, extiendas tu mano sobre cada uno de nosotros y nos permitas disfrutar de tu presencia, de tu palabra, de tu unción, mi Señor, ya que sin ti nada podemos hacer. Mi Dios, toma también control y dominio de este lugar. Señor amado, de los niños, toma tú el control de mis pensamientos, para que nada ni nadie me distraiga, Señor amado. Padre Celestial, limpia este lugar, Señor, de todo espíritu contrario a tu palabra, y manifiesta tu gloria como lo hiciste, Señor amado, en medio de la iglesia primitiva. Te lo pido, mi Rey, en el nombre de Jesús, y creyendo te doy gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Evangelio según San Juan, capítulo número 7. Recuerde que Jesús se encuentra en una fiesta denominada la fiesta de los tabernáculos. Sí, ya hemos hablado acerca de ello, y la Biblia nos menciona en el verso 32, sí, en adelante, que los fariseos, luego de haberle escuchado, luego de haber atendido, sí, a las palabras del Señor, en el verso 32 dicen que ellos también estuvieron atentos al comentario de todo el pueblo que había ido a Jerusalén a las fiestas en el templo, sí, del tabernáculo. La Biblia menciona que los fariseos oyeron a la gente que murmuraban de él estas cosas. Ahora, ¿qué cosas era lo que la gente murmuraba acerca de Jesús? Bueno, una de las tantas era en el versículo número 26. Acompáñenme, por favor, del capítulo número 7 mismo de la Escritura de Juan, capítulo 7, verso número 26. La gente, sí, hablaba lo siguiente: mirad, habla públicamente y no le dicen nada. Eso hablando de Jesús. ¿Habrán reconocido en verdad los gobernantes que este es el Cristo? Eso, entre muchas cosas más, hablaban acerca de él. Cuando los fariseos escucharon, sí, que la gente podía llegar a pensar de que Jesús ahora gozaba de aceptación en medio del liderazgo religioso, entonces se vieron preocupados. Se vieron de alguna manera, sí, desestimados en medio de su pueblo, y dijeron: esto no puede ser así. Quienes toman aquí privilegio no es Jesús, sino nosotros. Quienes toman la palabra y la autoridad para predicar no es este hombre, sí, que no está junto a nosotros, sino el Sanedrín, fariseos, escribas y todos los que ya tenían altas esferas religiosas.
Esto, mi amado hermano, alarmó al medio religioso en los tiempos de Jesús y les hizo tomar una acción inmediata. El verso 32 nos dice, sí, a continuación, que los principales sacerdotes, juntamente con quienes, con los fariseos, enviaron, ¿qué cosa? ¿Qué le enviaron? Flores, le enviaron de pronto alguna carta de invitación diciéndole, tú predicas bien, tú eres el Cristo, ven con nosotros. No, dice que le enviaron alguaciles para que le prendiesen. Ahora, hay una consecuencia a raíz de esto. Si usted avanza un poco más en la Escritura, en el verso 45, si un texto que lo analizaremos más adelante, pero solo como referencia, la Biblia dice que esos alguaciles que fueron enviados por los fariseos no pudieron lograr su cometido. ¿Por qué? El verso 45 lo demuestra. Los alguaciles, dice, vinieron a los principales sacerdotes, es decir, ya de retorno. ¿Y qué pasó? Y estos les dijeron, ¿por qué no le habéis traído? Verso 46, los alguaciles respondieron, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Es decir, no sabemos si por qué causa no le hemos podido arrestar, no le hemos podido tomar preso, porque a la verdad cuando nos acercábamos a él, tan solamente de oírlo nos hemos quedado asombrados. Y se nos ha ido, por así decirlo, sí, se nos ha ido el deseo de tomarlo preso, aún por represalia del mismo pueblo. Mis queridos hermanos, retrocediendo al texto de estudio, en el verso número 32, en la parte final, la Escritura nos dice que ellos le enviaron alguaciles para que le tomaran preso. Verso 32. Ahora, Jesús no estaba desentendido de la situación que estaba pasando. Jesús, mi amado hermano, sabía muy bien en el ambiente en que él se encontraba. Si bien es cierto, estaba en la casa de su Dios, estaba en el templo de Jerusalén, dentro de aún de ese templo le querían, dicen textos anteriores, que le querían matar. Sí, versículo número 25 del capítulo 7 lo ratifica de esa manera. Decían entonces unos de Jerusalén, ¿no es este a quien buscan para matarle? ¿Sí? Bajo esa esfera, mi amado hermano, Cristo estaba predicando. Bajo esa esfera, Cristo estaba así anunciando las buenas nuevas a su pueblo. Mi amado hermano, también nos da una gran lección espiritual. A veces el creyente mira una adversidad o simplemente por ahí se apercibe de que el ambiente no es conforme, ¿sí?, a las comodidades que de pronto usted desea tener, y simplemente al ver que algo se levanta usted se calla, enmudece o lo que fuera peor, sale corriendo de ese lugar. Mi amado hermano, a veces es necesario sin pararnos firmes y aguantar el oprobio, pero todo por causa del Señor. ¿Sí? Mucha gente no quiere pagar ese pequeño precio. Muchos dicen aún dentro de los propios hogares, hermano, no me digas, no, cuando vamos a una visita, despacito hermano, porque adentro está. Yo digo, ¿qué importa? ¿Quién está dentro? El diablo, digo yo de pronto. No, es el marido. Pero le tienen tanto miedo, mi amado hermano, así que, no, despacio, hermano. Bueno, está bien, despacito, yo me acoplo, no, yo no tengo problema. Pero mi querido hermano, a alguien más importante tenemos que darle el honor y la gloria, y es a Cristo Jesús. Mis amados hermanos, no podemos callar el Evangelio. Más bien, si callamos el Evangelio, Pablo decía, ay de mí si no anuncio el Evangelio de Cristo. Y los primeros que deben de oír este evangelio son los que viven bajo nuestro propio techo. Amén. Aun cuando la situación no sea la más cómoda, no sea la que te brinda las mayores posibilidades de hacerlo, pero tienes que hacerlo. Porque el Señor nos ha enseñado de la misma manera que a pesar de la situación adversa, teniendo gente que no lo quería, teniendo gente que lo iba a coger preso para matarlo, el Señor no se iba de ese lugar, sino que permaneciendo valientemente, seguía y seguía pregonando el Evangelio de salvación. Amén. ¿Eres tú acaso de aquellos que pese a cualquier adversidad se mantiene firme y no da un paso atrás? Pues déjame felicitarte en esta noche.
Pero si eres de aquellos que medio por ahí ve que algo turbio comienza, agarras y sales corriendo. Mi amado hermano, el Señor no trabaja con cobardes. El Señor se mueve, sí, entre los valientes de su pueblo. Mi querido hermano, a un hombre de Dios le costó su ministerio cuando salió corriendo frente a la adversidad. Usted dirá, no puede ser posible. Pues déjeme corroborarle por la Biblia que sí. Acompáñenme por favor al Antiguo Testamento. Vayamos por un momento, mis queridos hermanos, al libro de los Reyes. En la segunda carta de los Reyes, Primera de Reyes, ¿sí? En el capítulo número 19, primera carta de los Reyes, capítulo 19, vamos a ver un ejemplo que ilustra, mi querido hermano, cuando a veces estando bien en el Evangelio nos acobardamos y Dios inmediatamente tiene que tomar acción. ¿Para qué? Para que el Evangelio pueda seguir fluyendo. Amén. Primera de Reyes en el capítulo 19. ¿Lo tiene? Dice el Señor, verso 1 en adelante, voy a leer rápidamente porque la historia es un poquito larga, pero termina en el suceso que hemos anunciado. ¿Sí? Primera de Reyes capítulo 19. Acá, ¿sí?, dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho. ¿Qué es lo que había hecho Elías? Ahora, ¿quiénes son los tres personajes que aparecen en este verso? Primero, acá, un rey, sí, que gobernaba Israel. Segundo, Jezabel, su esposa, la esposa de Acab, la cual era reina y de hecho, diría yo, tenía más poder y más influencia que su propio marido, que Acab. Y tercero, sí, un hombre llamado Elías, que figuraba en aquel entonces como el gran profeta de Dios, el cual, sí, en un acto maravilloso, sí, había dado muerte a 450 profetas falsos que servían a un Dios llamado Baal. Amén. Ahora, bajo ese entorno, mi amado hermano, dice la Biblia que el marido de quien, de Jezabel, el rey Acab, le contó a su mujer todo lo que Elías había hecho. Verso número 19 sigue diciendo en el capítulo 19, verso 1, y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Verso 2, entonces envió Jezabel a Elías un mensajero. ¿Quién le envía el mensajero? La esposa de quién, del rey. Si no el rey mismo, sino la esposa del rey. Le envía un mensajero diciendo, así me hagan. Es decir, ella como que se diríamos así, se enlaza con una promesa aún de muerte para darle una sentencia a ese profeta. Así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de una de ellos. Es decir, si no te he dado en este caso la muerte con que tú has matado a mis profetas. Cuando Elías escucha, mi querido hermano, esta amenaza, sí, Elías echa a correr. Cosa curiosa, un día antes, tal como lo declara la palabra, un día antes Elías había visto la gloria de Dios en su ministerio, en su vida. Había sido un instrumento poderoso en las manos de Dios. Un día después Elías huía y se escondía, sí, en las cavernas de la tierra. La Escritura nos dice en el versículo número 3, viendo pues, ¿qué cosa vio? ¿A quién vio Elías? El peligro. Cuando Jesús estaba en Jerusalén, ¿a quién estaba viendo? ¿Estaba viendo el peligro? No. ¿Qué estaba viendo Jesús cuando estaba predicando en el templo? Estaba viendo, mi querido hermano, sí, estaba viendo y diría yo, velando por la gloria del reino. No vio el peligro. Recuerda, ¿qué querían hacer fariseos y escribas?
Querían matarle, inclusive le habían mandado ¿qué cosa? Alguaciles, gente armada, mi querido hermano. Imagínese que usted esté predicando y allá afuera con alguien con un garrote que diga: cuando salgas, cuando termines, te espero. Usted dirá: ay, hermano, si salgo acompañado, ¿verdad? Mi amado hermano, bajo ese esquema Jesús estaba. Bajo esa situación Jesús estaba pregonando el Evangelio. No me vengas a decir a mí, querido hermano, sí, uy, hermano, es que aquí no se puede. No, no es que no se puede. Sí se puede predicar, lo que me falta es valentía para hacerlo. Uy, hermano, en mi hogar no puedo. Sí puedes, mi querido hermano. Ponga a Dios donde debe de estar y vas a ver que sí puedes. Amén. No le tengas miedo al hombre. Yo no digo que no respetes al hombre, que no respetes a tu mujer, a tu esposa, a tu esposo, le debes honra, le debes amor y respeto, pero a Dios se lo debe más. Amén. Los mismos padres a veces se intimidan y dicen: uy, está mi hijo. Ahorita no, hermano, después lo atiendo. Como que si hubiese llegado Dios. Mi amado hermano, tu Dios es más que tu hijo. Y si a Él le place, Él te lo puede quitar. Mis queridos hermanos, el Señor nos narra, para concluir esta historia de Elías, para simplemente ver esta referencia: viendo pues, dice el verso 3, viendo pues el peligro, se levantó y se fue. ¿Para qué se fue? Para salvar su vida. Y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Es decir, que se fue corriendo. Porque todo profeta en aquel entonces siempre tenía, diríamos en el mundo de la esfera católica, tenía un monaguillo. Tenía de alguna manera en los tiempos de Jesús un discípulo, un aprendiz. Alguien que estaba dispuesto a recibir del profeta todas sus experiencias y luego que él muriera, continuar su labor. Cuando esto sucede, mi querido hermano, ¿sabe lo que le pasó al profeta? El profeta se fue al monte Horeb, ahí donde Dios trató con Moisés, ahí donde Dios le dio las tablas de la ley. Y mi amado hermano, en una cobardía extrema, fue a refugiarse, a decir: Señor, Señor, solo yo he quedado. Pero Dios, para no alargarle mucho esto, Dios se enfureció con Elías. Se molestó. Porque cuando Dios le da la palabra, cuando Dios lo confronta, lo primero que le dice es: ¿qué haces aquí, Elías? Es decir, ¿qué estás haciendo en el desierto? Mucha gente, miren, yo no quiero de pronto empañar las actividades de crecimiento espiritual de muchos hermanos. Pero hay muchos hermanos que les encantan los retiros. Pero Dios no te quiere retirado de la gente. Dios te quiere en medio del pueblo, en medio de la gente, para que pregones la palabra. Ahí edificas más. No digo que en el retiro no te edificas, pero en medio de la gente que no conoce de Cristo, tú eres más útil. En medio de las muchedumbres, tú eres más útil que estar solo. Que hay que tener tiempos de soledad y de retiro espiritual. Perfecto, lo entiendo. Pero mi amado hermano, tú eres más vital en medio de la gente, aun cuando tu vida muchas veces pueda correr peligro. ¿Sí me estás entendiendo? Mi querido hermano, más adelante dice el texto bíblico, en el capítulo número 19, para concluir esta historia, dice el Señor en el versículo número 9: y allí se metió en una cueva. ¿Quién estaba metido en una cueva? Donde pasó la noche. Y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Es decir, aquí no es tu lugar. Aquí yo no te puedo usar. Así, de esa manera vivida, así que vives tu cristianismo escondido, timorato, siempre temiéndole el hombre, el Señor siempre te va a decir la misma referencia: así no, yo así no puedo trabajar contigo. Porque el Señor siempre, amado hermano, siempre ha demandado para su pueblo. Si no lee el libro de Josué, capítulo 2, el capítulo 1, ha demandado de su pueblo que nos esforcemos y que seamos, ¿qué dice? Cobardes, dice. Que seamos valientes. Mi amado hermano, para no alargarle mucho el asunto, mire lo que nos dice el Señor. En el mismo capítulo, el capítulo 19,
el Señor le dice a este profeta, luego de que Elías, diríamos así, menguó, en el versículo número 13 y 14, y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí vino a él una voz diciendo, nuevamente, ¿qué le dijo el Señor? ¿Qué haces aquí, Elías? Y él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová de los ejércitos, Jehová Dios de los ejércitos. ¿Verdad que él estaba ahí por causa del celo de Dios? Seguro. ¿Por qué estaba él metido en una cueva? Porque vio que estaba en peligro su vida. Porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Esa era la razón. Y le dijo Jehová, ve, vuelve por tu camino, es decir, sí, del lugar donde no quieres ir, regresa por el desierto de Damasco y llegarás y ungirás ¿a quién? A Hazael, es decir, a aquel que tú tanto le has temido. ¿A quién le temía él? Al rey y a la mujer del rey. Si ungirás a Hazael por rey de Siria, a Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel. Y aquí viene lo más preocupante, y que debió haberle chocado a Elías de una manera tremenda. Dice el versículo número 16, ¿y quién más? Ungirás también ¿a quién? Sí, ungirás, ¿sí? ¿A quién? A Eliseo, dice así, hijo de Safat de Abel Mehola, ungirás para que sea profeta. Es decir, deja el micrófono, hijo, siéntate, que allá atrás hay otro que va a tomar tu lugar. Y tú dices, hasta aquí llegué. Hasta aquí llegué. Mi amado hermano, situaciones como estas las puede vivir cualquier creyente. Por eso es que la palabra de Dios, cuando retomemos por favor capítulo 7 del Evangelio de Juan, cuando Jesús está en medio de ese entorno, dice la Biblia en el verso 33, entonces Jesús dijo, recuerde el ambiente en que Jesús estaba, todavía un poco de tiempo, es decir, yo sé que voy a morir, yo sé que están para matarme aquí presentes, yo sé que puedo estar en un hogar donde no quieren que un cristiano pregone el Evangelio. Mi amado hermano, esto también ya lo hemos hablado. Los enemigos de un creyente penosamente se encuentran, sí, con mayor frecuencia, ¿saben dónde? En nuestras propias casas. El marido haciéndole problema a la mujer porque viene a la iglesia. ¿Sí? Ahora, ¿le puede hacer problema? Claro que sí, siempre y cuando ella no cumpla, ¿qué cosa? Sus responsabilidades. Sí, metiendo como excusa que va a la iglesia. Uy, no puedo hacer la merienda porque voy a la iglesia. Un ratito, haga la merienda, hágala temprano, apáguele la novela, sí, y haga. Amén. Mi querido hermano, sí, usted debe de entender, sí, que si su esposa también le está haciendo problemas, usted no puede poner, sí, como excusa a la iglesia o buscar las cosas de Dios, sí, para dejar de cumplir sus responsabilidades. ¿Cómo te vas a la iglesia? Sí, ¿cómo comemos? Ah, yo no sé, pero yo voy a la iglesia. ¿Cómo? Madruga, trabaja, provee para los tuyos y cumplida tus responsabilidades. Anda alegremente a la iglesia, así el mundo se te caiga así encima. Amén. Ahora, dice la Biblia, mi amado hermano, que Jesús inmediatamente dijo, todavía un poco de tiempo estaré con vosotros e iré al que... Es decir, yo sé que tengo que morir, pero no cuando ustedes quieran, sino cuando el de arriba establezca mi tiempo. Amén. Y es evidente, mi querido hermano, un creyente ya no se va porque la enfermedad lo tomó, sino porque Dios ha hecho para nuestra vida, hasta aquí llegaste, una vez que hayas cumplido su propósito. Ahora, hay gente que se va antes de tiempo, le cuento. Pero no porque el Señor quiere que se vaya antes del tiempo, sino porque no nos enfocamos, no nos encaminamos donde Dios nos quiere tener, todavía produciendo, sí, bendiciendo, sí, al resto del cuerpo de Cristo.
Recuerden, y quiero traer acotación en esta noche para corroborar lo que estoy diciendo, algo que nos dice la primera carta a los Corintios. En un texto muy conocido por la iglesia y que de hecho se lo usa en todas las ceremonias a la hora de servirnos la cena del Señor. Primera de Corintios capítulo 11. ¿Lo tiene? Ahora, el trasfondo de la celebración de la Santa Cena se lo hace bajo un marco conmemorativo donde se recuerda, ¿qué cosa? La muerte, sí, de Cristo, pero también se celebra su resurrección. Ahora, bajo ese marco, mi querido hermano, donde se pone en evidencia el máximo sacrificio del Señor por nosotros, participamos de la cena, ¿verdad que sí? Es decir, que estamos en comunión, estamos en plena identificación con su sacrificio. Y cualquiera diría, si yo participo de esa celebración, también voy a participar ¿de qué cosa? De su sacrificio. Y la Biblia dice que no hay mayor amor que aquel que puede poner su vida por sus amigos. Ahora, la Biblia dice en el versículo número 28, por tanto, del capítulo 11 de Corintios, por tanto, pruébese, es decir, evalúese cada uno, ¿sí?, a sí mismo. Y una vez que se ha evaluado, entonces, ¿qué dice el Señor? Coma, ¿sí?, así del pan, ¿sí?, y beba también de la copa. Perfecto. Verso número 29 es del problema. Cuando uno dice la Biblia, come y bebe indignamente, amado hermano, ser indigno, o diríamos así, elevarse a la posición para elevarse a la posición de indigno hay muchas causas. Y digo yo, entre las muchas causas, sí, es la cobardía. Entre una de tantas. El pecado, sí, la mentira y cualquier otro tipo, sí, de mal que pudiera empañar nuestra relación con Cristo. La Escritura nos dice en el versículo número 30, que cuando uno celebra este asunto, sí, esta ceremonia, pero no lo hace de una manera digna, de una manera aceptable a Dios, ¿qué es lo que provoca, sí, esto en nosotros y sobre todo en nuestro cuerpo? Por lo cual hay muchos. Y mire que no dice que hay pocos. ¿Cuántos hay en la iglesia? Porque se sobreentiende que ¿quién participa de la ceremonia del pan y del vino en una iglesia? ¿Los quiénes? Los cristianos. Y la Biblia dice que entre esos cristianos hay menos o hay más. Hay muchos. ¿Muchos qué? Muchos enfermos. ¿Y qué más? Muchos débiles entre vosotros, y para pena de muchos, dice la Biblia, y muchos, que buena ley, esos, ¿cómo se lo logra interpretar? Y muchos ya han muerto. ¿Pero por qué? ¿Porque ya el Señor se los quería llevar? No, sino porque no han sido dignos. El Señor ha tenido que adelantarles, ¿qué cosa? La muerte. Porque han sido creyentes que no han podido aprovechar sus días de vida para glorificar la causa de Dios. Y frente a la negación, frente a la negativa o aún hasta la dureza y cobardía, Dios prefiere decirle, ¿sabes qué? Sale de ahí, vente para acá, porque hay otro que quiere hacer tu labor. Sencillo. Si usted tuviera una fábrica, si una textilera, una especie de compañía que produce cosas, y usted pone ahí a alguien, sí, que sabe bien que en ese puesto se puede, qué sé yo, se puede producir 1000 de pronto botones por minuto, y pone a alguien que le está produciendo 10 botones por minuto, usted dice, este elemento no sirve. ¿Qué tiene que hacer? Tiene que sacarlo y poner al que produce 1000. Y amado hermano, en el área espiritual vendría a ser algo muy similar. El Señor nos quiere, mi querido hermano, y nos quiere siempre, como lo vimos también en clases anteriores, nos quiere tener siempre con mucho
fruto. ¿Se acuerdan? ¿Cuántos se recuerdan de ese texto? Amén. Es una de las razones principales con la que nosotros decíamos el domingo anterior, sí, podemos darle mucha gloria también al Señor, porque en esto es glorificado, decía Jesús, mi Padre, en que llevéis mucho fruto, porque así seréis mis discípulos. ¿Sí se recuerdan esa enseñanza? Ahora, retomando, mi querido hermano, el texto, el Señor les dice a ese pueblo, Juan capítulo 7, versículo 33, todavía un poco de tiempo, estaré con vosotros e iré al que me envió. Me buscaréis y no me hallaréis. Y a donde yo estaré, vosotros no podéis venir. Ahora, yo sé que Jesús esto lo estaba hablando con respecto al tipo de muerte, pero también al tipo de resurrección que habría de llevarse a cabo en su vida. Porque si moría como cualquier otro hombre, lo iban a buscar y también lo iban a encontrar. Pero el asunto con su muerte es que cuando murió, luego de que la gente quería corroborar dónde estaba el cuerpo nunca estuvo, ¿verdad?, limitado tras una tumba. El Señor resucitó y con su resurrección concedió la victoria a su iglesia y al mundo entero. Mi amado hermano, en el verso número 35, cuando Jesús anticipa estas palabras, claro está, de una manera muy sigilosa. ¿Por qué? Porque tenía frente a él un auditorio que lo quería aplaudir, ¿verdad? Le quería dar el premio Oscar y reconocer su labor. ¿Qué quería darle? Le quería dar, diría cualquiera, chicharrón. Lo querían linchar. Entonces, dice el verso 35, judíos dijeron entre sí, ¿a dónde se irá? Sí, que no le hallaremos. ¿Se irá acaso, dice la Biblia, a los dispersos? ¿A quiénes se referían? Si los judíos, cuando hablaban de dispersos, se referían a todo judío que no vivía en la nación, sí, de Israel, sino que habían quedado ya viviendo fuera de su extensión limítrofe, sí, es decir, judíos que vivían de pronto en Grecia, en Siria, sí, en Acaya, en todas las regiones europeas o aún asiáticas también. Ellos dijeron, de pronto se irá para allá, se irá a los dispersos entre los griegos y le enseñará a los griegos. ¿Qué significa esto que dijo? Me buscaréis y no me hallaréis, y a donde yo estaré, vosotros no podréis venir. Claro, mi amado hermano, para un carnal, un mensaje espiritual rebota. Eso téngalo por seguro. Porque se hablarán dos idiomas diferentes. Mire que hasta en la misma casa, dos personas pueden estar viviendo juntas, hablar un mismo idioma, el español, pero aún así no pueden llegar a un acuerdo. Si algo hay que resaltar, mi querido hermano, de pronto en el libro del Génesis, allá con los ciudadanos que estaban edificando la torre en Babel, es que todos hablaban un mismo idioma. Pero no solamente un mismo idioma, sino que también todos hablaban, sí, en un mismo sentir, un mismo lenguaje. Mi querido hermano, si la iglesia pudiera adoptar ese mismo sistema, aquí sería, mi amado hermano, como Jesús siempre lo ha querido, sería el reino de los cielos en esta tierra. Mas sin embargo, en el capítulo 7, verso 37, algo habría de suceder. Recuerde todas las pautas que estaban rodeando el escenario frente, sí, a la persona de Jesús. En el último, es decir, en el séptimo día sábado, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Recuerde que los alguaciles están también metidos en medio del auditorio. Recuerde, nuevamente acompáñenme por favor a Juan capítulo número 7, verso número 46.
qué concepto ellos, o qué, diríamos, qué respuesta ellos llevaron delante de aquellos que le habían enviado a prender a Jesús. Dijeron los alguaciles: jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Su lenguaje, su forma de manifestar el evangelio, si no era como también lo hemos visto en otras ocasiones, no era como lo hacían los fariseos y los escribas. Porque Jesús, cuando predicaba o cuando pregonaba el evangelio, la Biblia dice que lo hacía con autoridad. Y eso no es de pronto con dureza de palabra. La autoridad se la refleja cuando hay un testimonio que le precede. Yo este texto siempre lo he leído, y en esta noche no va a ser tampoco, la excepción. Hechos capítulo número 1. ¿De dónde Jesús sacaba tanto impacto cuando pregonaba el evangelio? Hechos 1:1 tiene la respuesta. ¿Cómo así Jesús dejaba impávido a muchos cuando pregonaba el evangelio? ¿Lo tienen? Dice el Señor: en el primer tratado, o en la primera carta, estoy escribiendo Lucas: oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a qué también. Ese texto, mi amado hermano, esa frase final, de la cual el evangelista Lucas, el doctor Lucas, dicen algunos, hace referencia que a Jesús se lo identificaba bajo este marco referencial. En Jesús la gente primeramente comenzaba a ver en Él que Él era un hombre que hacía y luego enseñaba. Jesús, mi querido hermano, tenía un testimonio que precedía sus predicaciones. En Él primeramente la gente veía el ejemplo, y cuando Él tomaba la palabra, nadie le podía contradecir en lo que enseñaba, porque su vida era un vivo ejemplo de lo que también predicaba. Amén. No hay cosa más excelsa en la vida de un creyente que primeramente la gente nos vea, si pueda ver. Hoy día analizábamos algo muy precioso en el libro del Génesis, y de hecho quisiera compartirlo para poder sustentar lo dicho. Acompáñenme al libro de Génesis en el capítulo número 39. Si nos vamos a meter en ello, hagámoslo de una manera contundente, de acuerdo a la Biblia. Perdón, 38. Génesis capítulo 38. ¿Lo tiene? Ah, no. 39, estamos bien, 39. Ya me estoy retrocediendo yo mismo. Génesis 39. Leamos por favor el versículo número 3. Génesis 39, verso número 3. ¿Lo tiene? Dice el Señor, hablando de la vida de un hombre llamado José, hijo de Jacob. Y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar, dice, en su mano. Y yo en esta mañana daba mucho énfasis a esto, sobre todo a la primera parte del verso. ¿Qué es lo que dice la Biblia? Que en este caso, veía a quién. Potifar, ¿qué cosa veía? Veía que, en este caso, José, verso número 3, vio su amo que Jehová estaba con él. Es decir, que en José, mi amado hermano, se podía ver a Dios. No que él era Dios, cuidado, pero se podía ver, se podía comprobar que en la vida de José Dios estaba con él. De eso, mi querido hermano, a nosotros nos da una gran pauta.
La gente también debe de ver, no de oír, sí, sino de ver que somos cristianos. Amén. Debe de ver, la gente debe de comprobar que su iglesia es una iglesia que es de ejemplo en medio de una sociedad turbia, una sociedad que a la verdad sí solapa el pecado. Mis queridos hermanos, retomando el libro de Juan, el Evangelio según San Juan, en el capítulo número 7, el Señor ahora puesto en pie y sin ningún temor, pese a toda la situación crítica, el Señor le dice a los presentes: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Mi amado hermano, para muchos esto debió haber sido impactante, y inclusive para el sacerdocio, para los religiosos, debió haber sido inclusive una blasfemia, porque han de haber dicho: ¿cómo es posible que sí, le diga al pueblo que Él es la fuente, que Él sí puede saciar la sed, sabiendo muy bien que estos beneficios solamente lo puede dar ¿quién? Dios? Debió haber sido una blasfemia. Pero mi querido hermano, el pueblo estaba desentendido que el que estaba en medio de ellos era Dios encarnado. Era, mi amado hermano, Dios hecho carne. Pero el pueblo no estaba percibido, como muchos todavía, así que profesando con sus labios que son cristianos, todavía no se aperciben verdaderamente de que Cristo es mucho más, sí, que una lectura bíblica. Mi querido hermano, la Biblia aún más proclama diciendo: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Ahora, yo me quiero meter en un tema bastante extenso. No sé si alcance, pero vamos a ver. A no ser que usted esté muy ocupado, sí, al final del culto. Pero, sí, dice la Biblia, y quiero por favor que me acompañe, sí, al libro de Jeremías. Ojalá que estos 15 minutos nos sirva para poder dar esta referencia, con todo lo que esto implica, claro está. Libro de Jeremías en el Antiguo Testamento, en el capítulo número 2. Ahora, si Jesús se presenta como una fuente si lo diría yo, como el manantial que puede llegar a refrescar tanta sed de tanta gente, ¿por qué la gente rechazó el mensaje? Porque la Escritura en ese sentido nos dice que la multitud, cuando escuchaba esto, se dividieron entre ellos. Unos decían: este es el Cristo. Otros decían: puede ser. Otros simplemente lo negaron. Jeremías tiene una gran apreciación de esto. Capítulo número 2. Jeremías capítulo número 2. ¿Lo tiene? Nos dice el Señor en el versículo número 13. Jeremías capítulo número 2, verso número 13. Nos declara el Señor: porque dos males ha hecho mi pueblo. Veamos de qué males se trata. Y mire que habla de su pueblo, no habla de un pueblo que no le conoce. Dos males ha hecho mi pueblo. El primero, ¿qué dice? ¿Cuál fue el primer mal que hizo el pueblo? Me dejaron a mí. Y complementa: fuente. ¿De qué cosa es el Señor? Fuente de agua viva. Recordando que el agua viva es en sí la vertiente que se considera como un ojo de agua. Es un término que utilizan sobre todo en el campo. Sí, es decir, que es una corriente interna que siempre está brotando. El Señor dice que esto es un mal. ¿Qué cosa? ¿Que brote el agua? No, que lo hayan dejado a Él siendo fuente. Sí, la gente no lo haya aceptado, sino que lo
lo abandonaron. Mi querido hermano, yo creo que ese es el primer y gran mal. Sí, mal que manifiesta en nuestras propias vidas el fracaso. Mucha gente se pregunta, hermano, quiero salir de esta forma de vivir, quiero cambiar mi forma de vida, quiero experimentar cosas grandes, pero oh sorpresa, todo esto que quiere saborear, todo esto que quiere experimentar, lo quieren hacer, pero sin la fuente. Eso es como tratar de decir, hermano, quiero graduarme, pero no quiero estudiar. Es contraproducente, no guarda la relación, es una locura. ¿Cómo es posible que entre el pueblo, porque mire, el Señor le está hablando a quién? Al pueblo. ¿Cómo es posible que el pueblo de Dios, que un día, mi querido hermano, estuvo enchufado con su Dios, si en un momento, de un momento a otro, se desenchufa y quiere desenchufado todavía alumbrar? No puede. Debemos de estar en Dios conectados con su Espíritu para siempre estar brillando. Pero si tú te desenchufas de Dios, automáticamente, mi querido hermano, se cumple lo que Jesús dijo: sin mí nada podéis hacer. Y por eso todo lo que quieres emprender se viene abajo. Todo lo que inicias nunca termina. Y lo que medio por ahí, si quieres forjar, al poco tiempo se desmorona. ¿Por qué? El texto lo declara: porque me dejaron a mí, que soy, ¿qué cosa? ¿Y cómo se presentó Cristo en ese último y gran día de la fiesta de los tabernáculos? ¿Cómo se presentó? No pierda, por favor, Jeremías capítulo 2, no lo pierda. ¿Sí? Evangelio de Juan capítulo número 7, verso número 37. Cuando él dice: si alguno tiene sed, ¿qué cosa? Venga y beba. Pero el pueblo quiere el agua, pero no quiere venir ahí. Es como que trata de decirle al Señor: Señor, quiero lo que tú tienes, pero no quiero ir a ver dónde está esa agua. Sino que a la larga, así como que cuando aquí se celebra la fiesta de carnaval, mejor tírame un globazo que yo lo agarro. Mi querido hermano, tú debes de entender que si en Dios quieres crecer, tendrás primeramente que ir a la fuente. El problema es que cuando nos acercamos a Él, nos damos cuenta, así, lo sucio y lo mal que estamos y todo lo que tenemos que dejar para poder ser santos como Él es santo. Porque cuando Dios quiere bendecir, mi querido hermano, Él lo hace bajo el marco de la santidad. Y cuando uno va a la santidad, hay demandas. La santidad, mi amado hermano, tiene demandas. Porque tienes que cortar un poco de cosas a tu alrededor para poder, ¿qué cosa? Beber del agua de la fuente. Sería absurdo que tú te entraras a bañar sin jabón, ¿verdad? Sobre todo si está sucio de grasa. ¿Verdad que sí? El agua por sí sola, ¿qué sucede? Con el aceite sobre todo, y la grasa es aceite. ¿Qué pasa? El agua y el aceite no se llevan, no se mezclan. Mi querido hermano, y si algo Dios es para nosotros, es el verdadero limpiador. Sí, Él tiene, mi querido hermano, yo diría así, Él tiene el detergente con que nuestra alma puede ser lavada. Y una vez limpio, el Señor te dice: ahora sí, recibe mi agua para que en ti también esa agua pueda seguir emanando. Pero el pueblo, mi querido hermano, recuerda, el Señor dijo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. ¿Y qué habría de producirse como consecuencia? El que cree en mí. Eso es lo que produce cuando uno va a Él. Sale mi falta de fe y viene la fe del Señor. Sale mi incredulidad y ahora me hago, cuando me acerco a Dios, ¿qué me hago? Crédulo. Me hago un creyente. Porque ahora sé, ahora he comprobado que en Dios sí hay un
una salida para mis problemas. Que en Dios sí existe una realidad diferente a la que yo actualmente estoy viviendo. ¿Pero cuándo? Cuando decido ir a esa fuente. Y dice el Señor en el verso 38, como dice la Escritura. ¿Por qué dice esto Jesús? Porque de pronto cuando Jesús da estas palabras, muchos dijeron, sí, este de aquí está hablando blasfemia, ¿se acuerdan? Blasfema. Pero el Señor dijo, no, un ratito, yo no estoy blasfemando, o no te estoy cambiando la palabra. Lo que te estoy tratando de decir está debidamente sustentado, sí, en la Escritura. Y claro, si usted toma como referencia, no por el momento, en Zacarías 14:8, el Señor hablaba de esa fuente, pero la gente no sabía que la fuente venía a través de Cristo. Mi amado hermano, pero el pueblo había cometido dos males, de acuerdo a Jeremías capítulo número 2, verso 13. El primero es que habían despreciado la fuente. Recuerda, tú no vas a poder haber nada en tu vida si desprecias la fuente. Amén. Vivirás como estás así, morirás así como estás, si tú rechazas la fuente. Dice el Señor en el verso 13, dos males ha hecho mi pueblo. Me han dejado a mí fuente de agua viva. Y aquí está, diría yo, la fatalidad. ¿Cuál es el segundo mal? Cavaron. ¿Qué dice? Cavaron para sí. Y mire el término que utiliza el Señor, me encanta, porque dice que cavaron, ¿qué cosa? La cisterna tiene algo muy peculiar. Sí, y que de pronto podría hasta similarse, no igualarse con una fuente. En ambas, ¿qué hay? En ambas hay agua. Ese es el denominador común. En ambas hay agua. Pero hay una gran diferencia también. Es que la fuente siempre tiene agua. Pero la cisterna, sí, se acaba el agua. Amén. Por eso es que cuando mucha gente, sí, confía en su cisterna, la cisterna le dura poco. Un año. Y dice, estoy bien. Ha estado bien lo que he hecho. Decidí bien. Mire, me fui de la iglesia. Ya no estoy buscando de Dios. Y mire, no ha pasado nada. La refri sigue estando llena. Mi marido viene a la hora que es. Mi esposa hasta besos volados me manda. Oye, todo está bien. ¿Pero por qué? Porque la cisterna todavía tiene, ¿qué cosa? Todavía hay dinero en el banco, estoy bien. Pero recuerde, la cisterna en cualquier momento perderá su agua. Y entonces tú dices, oye, ahora mi marido me pega. La plata se acabó. La inestabilidad en mi hogar, sí, comienza a sufrir estragos. Y ahí tú comienzas a pegar gritos, a gritar por todo lado. Vienes a la iglesia buscando auxilio. ¿Pero por qué, mi amado hermano? Porque confiaste más en tu propia fuente de agua que en la fuente inagotable que es Cristo, que es Dios, que es el Espíritu Santo. Y frente a esa realidad, Cristo nuevamente sale al frente y nos dice, ¿tienes sed, mi querido hermano? Ven a mí y bebe. Pero recuerda, cuando vayas nuevamente a Él, ¿sí?, su santidad te va también a dar a conocer tu suciedad. Amén. Y frente a esa realidad, no nos toca más que pedir perdón y retomar todo aquello que un día, mi amado hermano, fue de tanto valor y que ahora ha sido tirado como basura. Tenemos que retomar, mi querido hermano, sí, las cosas que Dios nos ha dejado siempre al alcance de nuestras manos para volver a empezar. No pretendas, si te has abierto del Señor, tratar de empezar, sí, diría yo, desde el lugar donde te quedaste. Eso es imposible. Eso es imposible. En Dios, mi querido hermano, tenemos que empezar nuevamente desde el principio.
Uy, hermano, cuando yo buscaba del Señor 3, 4, 5 horas orando y así voy a empezar. No, hermano, vas a fracasar. Tienes que volver a coger la cuchara, o si es posible que alguien tome tu mano y vuelva a ponerlo al principio, el fundamento de Cristo en tu vida. Mi querido hermano, no te quedes con tu agua, porque tu agua se va a extinguir. Te lo aseguro. Mejor ven al Cristo, reconoce su señorío, sí, enmienda tus pasos, pídele perdón al Señor y el Señor pondrá en ti esa bendita fuente que brotará y brotará y nunca cesará si tú siempre permaneces conectado en el Espíritu Santo. Jesús termina diciéndole a la gran multitud: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Verso 39 termina diciendo: esto dijo del Espíritu. ¿De cuál Espíritu? Del Espíritu, del Espíritu Santo, que habían de recibir. ¿Quiénes? Los incrédulos, los cobardes. ¿Quiénes, mi querido hermano? Los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido tampoco aún, pero Cristo ahora ya ha sido glorificado, porque el Espíritu de Dios lo levantó de los muertos y el Espíritu Santo está a disposición para todos los que le quieren creer. ¿Quieres creerle? Si le crees, mi amado hermano, a partir de este momento puedes recibir también en abundancia de su glorioso Espíritu, y si permanece Él en tu vida, de seguro siempre serás un cristiano victorioso para la gloria de su nombre. Alabemos la gloria de nuestro Dios. Aleluya. Oremos en esta hora.